Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. Hoy les vamos a ofrecer una película que es, repito, quizás difícil de encontrar, pero sobre todo una historia que va de esos héroes desconocidos. Y de hecho el tema de nuestro programa de hoy es los héroes desconocidos. Durante muchas partes de la historia siempre nos hemos quedado con los hechos más importantes, los que más realce han tenido, los que más resonancia han tenido en los libros de historia militar, en las políticas de los países. Pero detrás de esos hechos conocidos e históricos siempre aparecen y aparecían pequeñas acciones o grandes acciones valerosas, valientes de la condición humana. Y hoy queremos rescatar una de esas acciones, uno de esos teatros de operaciones, de guerras, de conflictos que muchas veces, repito, no figuran en los libros de historia, pero porque no figuren no quieren decir que no sean importantes. Hoy les vamos a hablar de un país que es Malta, y con él de la importancia que tuvo Malta durante la Segunda Guerra Mundial. Si hacen un poco de memoria, durante la Segunda Guerra Mundial, Malta, muy cerca de lo que es la costa italiana, era una de las llaves de acceso a lo que era la parte del Mediterráneo y del norte de África. Lo que sufrieron los malteses por estar al lado de los aliados no tiene prácticamente paralelo, pero la historia de Malta ha quedado prácticamente oscurecida, salvo que el cine, que es lo que nos salva, muchas veces nos trae a colación o nos pone delante la historia de esas gentes maltesas, valientes héroes que sufrieron más bombas, más cantidad de bombas que los propios británicos en Londres. Pero fíjense, curiosamente nos ha llegado mucho más eco de los bombardeos de Londres que los bombardeos de Malta. Pues como en este programa intentamos buscar y acercar esa realidad que muchas veces no está contada, hoy les vamos a ofrecer una gran película, Historia de Malta. Y para hablar de Historia de Malta y de ese tema, los héroes desconocidos, nos acompañan dos personas pues muy ilustres. El primero de ellos es don Daniel Azzopardi. Bienvenido, Daniel. Gracias. Daniel Azzopardi es el embajador de la República de Malta en España, al cual agradecemos su presencia aquí, y además decir que ha cursado estudios universitarios en Malta y en Gran Bretaña. También que ha sido representante de Malta en la Unión Europea y que actualmente, como acabo de citar, desde hace 5 meses, ¿no? 5 meses, sí, más o menos, es el embajador de la República de Malta en España. Nos ha hecho el tremendo favor y el detalle de venir a este programa, a pesar de que, ya repito, está mejorando y perfeccionando su español, su castellano, y de alguna manera pues vamos a ser condescendientes y vamos a intentar hablar despacio. Sí. Muchas gracias, embajador, por estar aquí. Y para hablar de Malta también hay que hablar de la parte estratégica, de lo que significa y significó este enclave, repito, este país de aproximadamente cerca actualmente de 500.000 de habitantes, con el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, es don Francisco da Cova Cerviño. Bienvenido, Francisco. José Manuel, un placer verte de nuevo. Muchas gracias. Francisco da Cova Cerviño es militar, lleva más de 40 años sirviendo en Fuerzas Armadas desde el Ejército de Tierra, ha cursado estudios en la Academia General Militar de Zaragoza y actualmente, como digo, es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ha estado, repito, en esos más de 40 años, tiene un profundo conocimiento de la estrategia y de la geopolítica desde el punto de vista militar, con lo cual tenemos a un diplomático, tenemos a un militar estratega, tenemos la balanza lo suficientemente equilibrada para poder hablar y entender qué es lo que pasó en Malta y cuál fue el esfuerzo tremendo del pueblo maltés hacia la causa aliada. Y antes de empezar a ver esa película, pues una pequeña pregunta para nuestros tertulianos. Embajador, Daniel, por imperativo nos vamos a llamar por nuestros nombres. La historia de Malta, ¿por qué fue relevante? ¿Por qué fue importante? ¿Por qué ha sido importante en Malta durante la Segunda Guerra Mundial? Gracias, José Manuel. Gracias por la invitación para hablar sobre el papel de Malta durante la Segunda Guerra Mundial y cómo ha afectado a Malta este evento, Malta de hoy, Malta contemporánea. Malta tiene una posición muy estratégica en el Mediterráneo.
Esto dio a la fuerza aliada una capacidad para arruinar el ataque del eje en el norte del África. En resumen, gracias a esto, podía reclamar el norte de África y también lanzar una operación muy importante que se llama Operación Husky, que es la liberación de Italia. Pero esto jugó un papel, rol. Esto era un gran coste. Sí, un gran coste. Un gran coste enorme para el pueblo maltese, porque fue destruido. Fue el país muy bombardeado del mundo. El más bombardeado en del el mundo. año 1942. El pueblo es casi colapsado al momento, pero con la operación que se llama Pedestal, que podemos hablar sobre... Ahora vamos a ver la película. El pueblo maltese ha recibido suministro suficiente para sobrevivir y atacar. Esto ha cambiado la guerra. El resultado de la guerra. Hoy Malta es un país muy moderno, es una democracia moderna que tiene una economía que se basa totalmente diferente como era durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial como una colonia británica. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, por el excelente resumen. Y para Francisco, para ti, ¿por qué fue Malta, la misma pregunta, ¿por qué fue Malta relevante en esa Segunda Guerra Mundial? Sí, Daniel, el embajador, lo ha explicado también perfectamente. Simplemente añadir, si recordamos, la Segunda Guerra Mundial tenía dos grandes teatros de operaciones. Uno era el del Pacífico, que no nos incumbe hoy, que me imagino que harás programas relativos al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en ese teatro. Y el otro era el europeo y las inmediaciones del teatro europeo. Y ahí está África y está el Mediterráneo. Nosotros solemos decir que los mapas son importantes, aunque parece que en el siglo XXI, con esto de la globalización, pues ya no hay distancias y no hay fronteras, y es cierto que cambia mucho, pero al final la geografía manda, y si echamos un vistazo al Mediterráneo, al mapa del Mediterráneo, vemos como más o menos en la mitad hay un gran estrechamiento que se produce, pues como ha dicho él, entre Italia, Sicilia concretamente, y la costa de Túnez, que es el canal de Sicilia, y ahí está Malta, ahí está ubicada Malta. De tal manera que en la Segunda Guerra Mundial y en general en la historia, pues todo el que ha querido navegar el Mediterráneo de este a oeste o de oeste a este ha tenido que pasar por Malta, y todo el que ha querido conectar Europa con África, de norte a sur o de sur a norte, o bien lo hacía por Gibraltar, o bien lo hacía también, lógicamente, por Malta. Luego la ubicación geográfica de Malta, pues obviamente la pone en el centro, además literalmente en el centro geográfico de un escenario que era el Mediterráneo, que no era la primera prioridad de Hitler, que estaba ya totalmente volcado al frente ruso, tras la invasión que se había producido ya, pero que para los aliados, en concreto para el Reino Unido, para la Commonwealth, era fundamental, puesto que el eje que formaba Gibraltar, Malta y el Cairo, con el canal de Suez, era fundamental mantenerlo y conservarlo, y de ahí que durante toda la guerra Malta hubiera sido tan castigada, como ha mencionado Daniel, por las fuerzas del eje, y de ahí el empeño tremendo de asegurarla por parte de los aliados. Esto, dicho en pocas palabras, luego, pues si queréis de ver la película podemos abundar en alguno de estos aspectos. Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es ver la película. Vamos a ver la película Historia de Malta, precisamente, o sea que el título es bastante a colación de esto, del año 1953. Van a ver a un jovencísimo Alec Guinness y a otro gran actor como es Jack Hawkins. Y sobre todo van a ver imágenes de archivo rodadas en Malta y lo que sufrieron los malteses por mantenerse en esa base. Pues si os parece bien, embajador, director, ¿vamos a Malta?
Vamos a Ojalá. Malta. Pues vamos a Malta. Pues les dejamos con Historia de Malta. Malta. "100 years of filmmaking experience. Experienced local crews. More than 8 hours of filming light. Stunning locations. We created Hollywood's greatest sieges. We created conflicting love stories. We created the most daring undercover operations. We created glorious duels. We created gripping street chases. We created controlled storm sequences. Malta is a one-stop shop for filmmakers, giving 40% cash back. This is our story. If you can imagine it, we can make it. Malta is a great place to call home during the months of production. And yes, we can make it happen for your story. My story at mfc.com.mt. Bueno, pues una película muy bonita, como han podido ver. Historia de Malta, y muy guardada en el cajón, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido esta película, Daniel? Yo creo que es muy bien. Tengo una conexión casi natural, porque es Malta, antigua Malta de mi abueli. ¿Es tu país y En mi tu país, historia? sí. Pero la película tiene el poder de ponerte al límite. Anche con efectos especiales primitivos. Yo creo que el director tenía mucho capacidad de mezclar imagen auténtica de la guerra y la película del cine. Mezclar imágenes. Sí, tiene muy poder en la imagen. ¿A ti te ha recordado la época de tu abuelo, Sí. de tus abuelos? ¿No? Sí, es la vida que mi abuela no ¿Te contaba? Sí, me raccontava, sí. Te contaba. Muchas veces. Muy bien. ¿Te ha gustado la película? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. Sí. O sea, que refleja lo que a ti te han contado, lo que tú has leído. Ese libro que tenemos aquí de la historia de la guerra de Malta, precisamente desde los ojos de los niños, que está muy patente, ¿no? O sea que... Sí, muy potente. Como yo he dicho, es la Malta que este evento ha afectado a Malta contemporánea, la Malta que mi generación está viviendo. Muy bien. ¿Y a ti, Francisco, qué te ha parecido esta película? Bueno, a mí me ha dejado un toque de nostalgia, porque como dice Daniel, es una película antigua, con unos efectos especiales pues muy básicos, porque Sí, en aquellos tiempos, lógicamente, no es lo que ahora conocemos, el desembarco de salvar al soldado Ryan, ¿no? Que Sí, es un prodigio de tecnología y tal. Pero me ha recordado aquellos tiempos de niñez en los que íbamos al cine de barrio, como se dice ahora, o yo diría de provincias, y teníamos aquello que se llamaba sesión continua, programa doble. Programa doble. Y era que ibas al cine y te ponían dos películas. Te ponían dos películas seguidas. Sí. Normalmente una era de romanos y la otra era bélica o algo así. Y luego también porque hace unos años yo tuve la suerte de pasar unas vacaciones en Malta. Yo nunca he estado en Malta. Y algunas
muy lejanamente, porque lógicamente las imágenes son de una ciudad destruida y castigada por la guerra, ¿no? Pero también me ha recordado aquellas vacaciones que recuerdo con mucho cariño, y por lo tanto me ha gustado muchísimo ver la película, desde luego. Película que, como les hemos comentado, es del año 1953, y habría que ver o recordar un poco, como decía Daniel y Francisco, como decían, qué pasó en el año de esta realización en el mundo, ¿no? Pues en los Estados Unidos, aparte de la subida del presidente Eisenhower, está lo primero que hace Eisenhower al llegar a los Estados Unidos, es decir, hay que acabar con una guerra porque llevamos año y medio negociando la paz, que es la guerra de Corea. Finaliza la guerra de Corea. También en otra parte del mundo hay un hecho importante, aunque sea un fallecimiento, pero que alivia la presión comunista, que es la muerte de Stalin, que produce precisamente una ligera aflojamiento de las medidas o de la política internacional o exterior soviética. En España, pues aquí llegan películas, pues fíjense, del orden de Cantando bajo la lluvia, de Bienvenido Mr. Marshall, porque la ayuda americana no llegó a España, la ayuda americana pasó de largo, y lo contó muy bien nuestro amigo y maestro y de todo, Luis García Berlanga. Y también decir que, aparte, pues hay otras películas que triunfan como El mayor espectáculo del mundo o Ivanhoe. Eso es lo que pasa en España y en el mundo, y en Malta también, en 1953. Y ahora, pues vamos a hablar, hoy vamos a hablar un poquito más despacio, con agradecimiento a nuestro tertuliano, el embajador de Malta, Daniel Azzopardi, que queremos que esté cómodo y que nos pueda escuchar y que pueda participar. Él ha huido de traer un intérprete, ha huido y él se está esforzando por entendernos mejor, y eso es digno de encomio. Yo le quería preguntar, para Malta, ¿cuál fue el coste? ¿Qué coste tuvo Malta en su participación en la Segunda Guerra Mundial? Okay. Como ya dije, Malta jugó un papel internacional en la Segunda Guerra. Para darte un contexto, tengo dos citas favoritas. Uno de Churchill, uno del general famoso Rommel. Sobre Malta. Churchill dice que Malta es un portaavión insumergible. Rommel dice, sin Malta el eje acabará perdiendo el control del norte de África. Y de hecho esto sucedió. Pero el pueblo, esto es un costo enorme. El coste en vidas humanas para el pueblo de Malta. Sí. En vida humana, Malta, en términos relativos, sufría 5 veces más de Londres, de Reino Unido, perdón. Sí, 5 veces. La propiedad, la destrucción, era el país más bombardeado del mundo en el 42. La gente sufrió principalmente debido a la escasez de alimentos. Solo 1.500 calorías por día en un momento. Joder. En el verano del 42. En ese momento el país es casi colapsado. En el mismo momento la invasión sobre la mesa para el eje. No sucedió, yo creo que en una mezcla de que sucedió en Creta, para Hitler era una mala experiencia. El general Göring dice a Hitler que el bombardeado del aire es bastante para la isla para rendir. De hecho, casi rendía. Rommel quería invadir Malta, pero tenía como una prioridad Egipto, el canal de Suez. Sí, yo entiendo que, no, eso también puedes apostillarlo, que para Rommel, el general Rommel, que mandaba ese Africa Corps que estaba en el norte de África, lo importante era llegar hasta el canal de Suez y hasta la línea de Egipto. ¿Qué ocurre? Que la ubicación geográfica que decía Francisco de Malta, y como ha citado Daniel,
para Churchill, el primer ministro británico, Malta era como un portaaviones no sumergible. Es decir, que estaba, ya no es que estuviese como aguantando las bombas que recibía, es que impedía esa línea de comunicación, era como un corte en esa línea. Eso el general alemán Rommel, que hemos hablado aquí de él, lo detectó y lo dijo, y también dijo que si ven ustedes, las victorias de Rommel son victorias tácticas, nunca llega a la parte estratégica, ¿no? Por eso yo creo que está en valor lo que hicieron los malteses, porque recibir esa cantidad de bombas y de bombardeo y de destrucción y estar al borde del colapso, podía haber provocado a lo mejor que se rindiesen o que fuesen invadidos, pero no, aguantaron. Sì, un altro dato che ho olvidato Sì. ho fatto un po' Sì. ricerca. Hoy, hace 79 años, hoy, Malta hubo 19 ataques del aire, solo en un día. En un día 19 ataques aéreos. Sí. Y todo esto resultado en la gente a vivir en shelters. Escondidos. Sí, En subterráneos. Sí, en las rocas. Malta también perdió muchos edificios históricos de artes que no puede reconstruir. La ópera, me parece, ¿no? Claro. Sí, la ópera. Sí, la ópera. Puede ver las cicatrices aunque hoy, pero la ópera, como un ejemplo, se reintegrada con arquitectura ultramoderna. Es un teatro hoy, pero también puede ver cicatrices para se ven recordar. Se ven las marcas, las marcas. Las marcas. Sin embargo, en el verano del 42, Churchill lanzaba una operación que se llamaba Pedestal. Pedestal, sí. Ha salido en la película. Sí. Ponía Pedestal. Sí. Que consistía en un enorme, ¿cómo se dice? Convoy. Un convoy. Se consistían casi 70 barcos. Que se lanzaba del Reino Unido, un viaje muy peligroso. Para llegar a Malta. Para darte un ejemplo, el convoy tenía 14 barcos de mercantes. Solo 5 llegaron a Valletta el 15 de agosto, que es una fiesta nacional hoy. Es fiesta nacional el 15 de agosto. Sí. Es curioso, no lo sabía. Santa María. Sabíamos. ¿Santa? Sí, Santa María. Santa María. Esto no es bastante, pero es bastante para Malta para sobrevivir para 10 semanas, para sobrevivir y atacar. Esto bastante para, en resumen, para la fuerza de aliados, para reclamar el norte de África, lanzar la operación se llama Husky, a invadir y liberar Italia. Después, esto otra fecha que yo creo que no hablamos bastante sobre esta fecha, pero es muy importante. En 1945, en febrero, Roosevelt se reunió con Churchill a Malta. En Malta. Antes del conferencia muy importante de Yalta. Antes de Yalta estuvieron en Malta. Sí, para coordinar sin Stalin el futuro de la Europa. Muy bien, muy buen análisis, Daniel. Y bueno, yo te quería preguntar a ti, Francisco, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ha sido la figura, el coste? ¿Cómo ves tú qué estaba pasando en África para que fuese tan importante Claro, Malta? Aparte del eje geográfico. Malta se encuentra además literalmente, podemos decir, entre dos fuegos cruzados, ¿no? Entre dos intereses cruzados. El interés de los aliados de mantener Malta, como venimos citando, y de mantener el dominio y la presencia en el Mediterráneo, y el interés del eje, sobre todo de Hitler, de impedir que se desatara ese desembarco en el continente, en Sicilia primero, como posteriormente ocurrió sí. En Sicilia primero, en Italia después, porque le abriría un frente no deseado, porque todos los esfuerzos del eje, como había dicho antes, estaban en Rusia. Lo que quería Hitler era simplemente que el frente del norte de África sirviera para fijar a las tropas británicas
allí, y tenerlas ahí tenerlas fijadas y controladas e impedir ese salto al continente del que hablamos. Para eso, cuando los italianos se ven en serias dificultades, para eso llega el Afrika Korps, para eso llega Rommel, pero Rommel, como buen genio de la táctica, y tú lo has dicho, también era algo indisciplinado y no siguió al pie de la letra las indicaciones que le había dado Hitler, que era la de mantener abierto el frente y tenerlo ahí más o menos congelado, sino que se lanzó a por Egipto. De hecho, los momentos que refleja la película son de cuando Rommel en el Alamein está a punto de llegar a Alejandría, la primera ciudad. De hecho, se llegaron a ordenar incluso evacuaciones parciales, tanto en Alejandría como en el Cairo, ¿no? Porque la amenaza era real. Lo que ocurre es que, precisamente gracias al sacrificio de Malta, gracias al esfuerzo de los aliados, el conseguir cortar las líneas de suministro logístico del Afrika Korps fue lo que inevitablemente llevó a que ese esfuerzo muriera de inanición, podríamos decir, por parte de los alemanes, ¿no? Y ese fue la gran contribución de Malta, ¿no? El conseguir, desde luego, conseguir que primero sobrevivir, aguantar hasta el último momento, por lo tanto sobrevivir, que llegaran por fin ese convoy, aunque muy disminuido, y definitivamente cortar los suministros. De hecho, a partir del Alamein, el Afrika Korps entra en una etapa de retirada hasta que finalmente pues tiene que entregarse en Túnez, ¿no? Y Rommel ya regresa al continente y se abandona el teatro del norte de África, y ya con el desembarco de los aliados en Marruecos y en Argelia, los norteamericanos, efectivamente, el pistón, y ya en la segunda parte de la guerra, pues efectivamente se produce el salto al continente y ya el desenlace que conocemos. Afloja la presión, ¿no? Así es. Muy bien. Yo quería preguntaros, bueno, a ti, Daniel, que quizás está más lógicamente, ¿cuál es la situación actual de Malta? Malta. Porque habrá espectadores que digan, bueno, está muy bien lo que pasó hace 70 años, pero hoy en día, ¿cuál es la situación de Malta? Porque, por lo que hemos leído en nuestro servicio de documentación, obtuvo lo que es vuestra independencia en 1964, ¿no? Creo recordar. 64. Pero, ¿cuál es la situación de hoy en día de Malta? Malta es dramáticamente diferente. Hoy es un país con democracia moderna. Yo creo que es un país exitoso de la Unión Europea, con una economía completamente diferente. Economía basada sobre el servicio, el turismo. La industria, coincidentalmente, una de estas industrias es la industria del cine. Tenemos una economía... La industria del cine se refiere porque muchas películas se han rodado en Malta. Sí. O sea, creo que recordar que Gladiator... Oh, sí, Gladiator, Troya, sí. se ha grabado allí. Games of Thrones. O sea, que Juego de Tronos también. O sea, que hay que decir que hay una parte turística, pero una parte también cinematográfica de Malta. Es un set natural. Es un set de rodaje, muy bien dicho. Tiene una población de casi medio millón. Medio millón. Y lideró la zona euro desde el 2014-2016, con un crecimiento medio de 4.5%, que es muy bien. También tenemos una rata casi más baja de la Unión Europea del desempleo, solo de 4.1%. 4% de desempleo. Sí, ¡Qué envidia! Deberíamos de tomar nota. Deberíamos de tomar nota porque aquí estamos un poquito más arriba de esa cifra. Gracias a esto, Malta podía sostener su economía durante la pandemia. Por otro lado, sigue su desarrollo para modernizar la isla en prioridades muy cercanas de la España. Sí. Esto es Malta de hoy. Eso es la Malta de hoy. Contemporánea. Contemporánea, muy bien. Y en relación a la Malta de hoy, porque hemos citado que Francisco da Cova es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. ¿Qué hacéis en el instituto? Porque claro, estamos hablando aquí de Malta, pero aquí, ¿qué hace ese Instituto Español de Estudios Estratégicos? Porque aparte de estudiar y conocer Malta, me imagino que... ¿Cuáles son vuestras funciones o cuál es vuestra tarea? Sí, nuestro mandato es muy claro. Somos el think tank del Ministerio de Defensa, como sabes, y por lo tanto lo que nos ocupa todos los días es analizar la situación
en el mundo que puede de una manera o de otra afectar a la seguridad nacional. Eso, dicho así, no es decir mucho porque, como decía al principio de la intervención, antes de la película, en un mundo tan globalizado, nada de lo que ocurre en cualquier parte del mundo es ajeno y todo tiene una gran relación con la seguridad nacional desde el punto de vista económico, del suministro energético, de la seguridad en términos todo está más... interconectado. Está muy interconectado, ¿no? Y lo que sí es cierto es que hay escenarios que por su proximidad geográfica, pues lógicamente nos ocupan con mucha más dedicación. Y el Mediterráneo, de nuevo, y lógicamente es importantísimo para nosotros. Está toda la cuestión de la situación en el norte de África, la situación en el Sahel y un escenario que se está complicando últimamente y nos ocupa y nos preocupa, que es el Mediterráneo oriental. A los conflictos clásicos de Oriente Medio, que más o menos estábamos acostumbrados ya a ellos, se están sumando tensiones pues en Libia, donde hay una guerra abierta y donde interactúan además actores muy importantes como Rusia, como Turquía y como otros países. Hay unas tensiones porque han aparecido yacimientos de gas natural en el lecho del Mediterráneo, pues en toda esa cuenca oriental, y todo eso tiene repercusiones. Y en ese escenario, Malta, como país además de la Unión Europea, como ha mencionado Daniel, está jugando el papel de observador avanzado, de observador que lo ve en primera persona y que lo ve en directo, como ocurrió con las llamadas primaveras árabes del año 2011 y toda esta situación que estoy mencionando, por no hablar también de los movimientos migratorios que una vez más encuentran a Malta en mitad del camino, ¿no? Por lo tanto, este escenario en general y el papel de Malta en particular, no es porque esté aquí el embajador, es un país geográficamente pequeño, pero es un país muy importante por todo lo que venimos hablando a lo largo de la jornada, y el caso concreto de la película no es sino un ejemplo más en este sentido. ¿Tú has estado en Malta? Sí, he estado en Malta. Y tú también. Yo nunca he estado en Malta, ¿eh? Yo nunca he estado en Malta. Pues tú te lo pierdes, José Manuel. Sí. Me gustaría preguntarte que nos dijeses a los que no hemos estado en Malta, porque él ya ha estado, pero yo no he estado, ¿qué nos recomendarías si fuésemos a Malta? ¿A dónde tendríamos que ir? Pero no como una oficina de turismo, sino, oye, si vas a Malta, no dejes de ver esto y luego si podemos les ponemos un vídeo. Pero ¿qué recomendarías? Si les gusta la historia, el film y buscan un lugar donde divertirse, yo creo que Malta es el lugar perfecto para visitar, incluso hoy, con un PCR test. Malta es muy segura aunque hoy. Hemos controlado la pandemia al mejor posible. Esperamos que... Sí, vamos mejorando ya. Sí. Pero la isla tiene una de las tasas más altas del mundo en rotos históricos per kilómetro cuadrado. Como ejemplo, comenzando por la prehistoria, tenemos un templo que se llama Gigantilla. Gigantilla. Se cree que es el monumento arqueológico dependiente más antiguo del mundo, más antiguo de la pirámide del Egipto, es Stonehenge. Y en cuanto a la historia moderna, tenemos, como habíamos hablado, cicatrices de la Segunda Guerra Mundial incorporados en la arquitectura ultramoderna. Es el caso del teatro. El teatro que es diseñado del arquitecto muy popular Renzo Piano. Un edificio en el que se combinan ruinas y arquitectura moderna. También tenemos restos de naufragios militares, como aviones, barcos, submarinos. O sea, un museo de guerra. Sí. Un buen museo, museo de guerra, ¿no? Abajo del agua. Para quienes tengan interés en el temas de películas, hay que recordar que Malta es como sets naturales en el que se puede recrear desde la moderna Beirut, la antigua Roma en el mismo kilómetro cuadrado. Muy ideal para el cine. De hecho, son visitables varios lugares donde se rodarán estas películas.
O sea que tenemos gran variedad de cosas para ver en... Sí, esto un sample de cosas que puede visitar, bien. pero sí, invitado a Malta. Pues encantado, encantado. O sea, a ver si algún día podemos grabar un programa desde Entonces, Malta. le tomamos la palabra al embajador. Tomamos la palabra, embajador, porque además, aparte de agradecerte que hayas estado aquí, que luego te lo vamos a agradecer, pero cuando íbamos leyendo todo esto, para preparar el programa, para ver la película previamente, para buscar la información, cuanto más profundizas, te vas dando cuenta que es una de esas historias que nadie te ha contado. Cierto. Y que está como escondida debajo de la mesa. Y eso es muy importante, y en este programa buscamos precisamente que el espectador descubra otras cosas, no solamente las Rommel y el Afrika Korps y Hitler y Eisenhower y Churchill, sino que hay más escenarios, porque fue una guerra mundial de 6 años, pero que conmocionó al mundo. Pues digo que y hay que poner en valor Malta. Y yo quería preguntar a Francisco, que no se escape, porque ya ha estado en Malta, ¿tú qué nos dirías si fuésemos a Malta? Porque él ha dicho lo que nos recomienda como maltés, pero tú que has estado allí. Bueno, yo fui de vacaciones, como os comenté, pero como... Ya, se está excusando ya. Como todo amante de la historia, aproveché la ocasión, Ah, ¿no? ya Aproveché la ocasión. Y la verdad es que hay esquinas en Valletta que son impresionantes. Yo antes lo comentaba con Daniel, antes de comenzar el programa, hay puntos donde ves la magnitud del puerto natural de Valletta que te explica el porqué de esa relevancia histórica en la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de toda la historia, ¿no? Y cuando intentas imaginar a la vista de ese puerto magnífico o del resto de la isla, ¿no? Cuando intentas imaginar esos acontecimientos históricos que han ocurrido allí, pues es muy gratificante. A mí guardo un magnífico recuerdo de la visita, la recomiendo encarecidamente porque además está muy cerca, es muy fácil desplazarse a Malta cuando nos levanten estas restricciones que si Dios quiere ya falta menos, ya falta menos. Y es desde luego un viaje sencillo, por cercano, pero que merece absolutamente la pena. Sobre todo si, como digo, nos gusta mínimamente la historia, porque está cargada de historia. Yo tengo ganas de visitarlo, tengo que decir, tengo muchas ganas de visitarlo. Por desgracia, la televisión tiene esto, que el tiempo es oro, entonces tenemos que ir pensando en concluir. Yo quería preguntaros tanto a Daniel Azzopardi, embajador de Malta, como a Francisco Dacova, el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, quería preguntarte, Daniel, por lo que es de esta película que hemos visto, Historia de Malta, que bueno, no hemos citado, pero han visto ustedes a Alec Guinness, que es uno de los mejores actores británicos, a Jack Hawkins, que es otro gran actor, Alec Guinness, que le hemos visto hasta, fíjense, hasta en la Guerra de las Galaxias aparece, pero hay películas de él que hemos puesto aquí como Whisky Gloria, qué decir del Puente sobre el río Kwai, una gran película de estilo de mando, que además coincidieron los dos que están aquí, tanto Jack Hawkins como Alec Guinness, es decir, una película de corte netamente británico. Pero sí, yo quería preguntarle a Daniel cuál sería para ti tu mejor secuencia y tu conclusión sobre esta película Historia de Malta. Sí, mi parte preferida es cuando las gentes vuelven casi inmediatamente a la vida, a la normalidad después de un ataque de aire. Yo creo que esto es muy simbólico, este momento de pandemia, ¿Te gusta la vuelta a la normalidad? De vuelta a la normalidad, la resiliencia. La resiliencia humana. La resistencia humana de decir, vuelvo de sobrevivir. De la capacidad de sobrevivir. Sí. Y como conclusión de esta película que tú has visto con nosotros hoy y esta Historia de Malta, ¿qué conclusión sacas de que fue un esfuerzo de tus abuelos, fue un hecho que hay que poner en alza, que hay que contar? La Historia de Malta. Es una película que se muestra la suerte del pueblo, pero que afecta la generación contemporánea. Sin la Segunda Guerra Mundial, sin el resultado de las lealtades, no tenemos el proyecto de la paz de la Unión Europea, que España y Malta somos miembros exitosos de este proyecto. Yo creo que la película es un recuerdo
donde este proyecto es comenzado. Empezó. Empezó, perdón. Sí, con el sacrificio humano de esta gente, este héroe, que gracias a esta gente nosotros podemos vivir una vida de prosperidad. Muy bien, muy buen análisis, Daniel. ¿Y tú, Francisco? Para ti, bueno, a mí me llamó, conclusión y secuencia. Me llamó mucho la atención una secuencia, porque creo que además es muy ilustrativa del sacrificio que hizo Malta, el pueblo de Malta en esta ocasión en concreto, que es una imagen en la que se ve a una señora mayor rebuscando en un cubo de la basura el resto de comida, lo cual ejemplifica pues ese colapso que estuvo a punto de sufrir el pueblo maltés, ¿no? Y luego, como consecuencia de esto, te felicito por el título que has buscado para la sesión, Los héroes olvidados, porque en este hecho histórico concreto parece que la palabra no es muy adecuada hablando de una guerra, pero parece que todo el glamour se lo llevaba Rommel y se lo llevaba el Afrika Korps, porque es lo que ha trascendido. Yo, como oficial de carros, pues lógicamente me llama mucho la atención las evoluciones de Rommel en un terreno tan óptimo para el empleo de unidades acorazadas, pero yo creo que es injusto. Hay que poner en la balanza el esfuerzo de los aliados en general, pero en concreto del pueblo de Malta, que sufrió tanto y que aguantó y que afortunadamente consiguió que el resultado final, y me uno al dictamen de Daniel, de que el resultado de aquellos sacrificios pues es hoy una Unión Europea que quiera Dios que prospere y que se consolide y que supere estas dificultades que también está teniendo y que no podemos ignorar. Son de otra naturaleza, pero estamos en un mundo en el que la Unión Europea está también enfrentando enormes retos que pueden llegar a ser muy trascendentes, de todo orden, económicos, comerciales, geopolíticos, y ojalá que, bueno, pues que con el ejemplo de estos héroes anónimos, pues todos podamos seguir progresando y legando a nuestros nietos, que algún día hagan un programa aquí con tu nieto y ya hablen de aquellos abuelos que en los años 2020, allí en medio de una pandemia, supieron sobreponerse. Contar una historia de hace 70, 80 años. Efectivamente. Muy buen análisis. Yo me quedo con la secuencia, me gusta toda la película, porque me ha descubierto algo que no conocía y eso siempre es muy atractivo, pero yo me quedo con la llegada de él y cómo conoce a ella, porque también me ha gustado mucho la historia de amor, me ha gustado lo bien tratada que está, y con esa secuencia cuando él es piloto, y dice que él en realidad lo que hace es hacer fotografías, es decir, es un hombre sencillo, ¿no? Alec Guinness. Y decir que para mí pues la conclusión es lo que ha dicho Francisco y Daniel, los héroes desconocidos. ¿Cuántos héroes hay desconocidos que hay que ponerlos encima de la mesa para que la gente los conozca? Y bueno, aquí tenemos una costumbre, que es que no regalamos dinero, no regalamos dinero, regalamos lo que entendemos que es la cultura, que son los libros. Entonces regalamos un libro entre todos los acertantes de una pregunta que hacemos un sorteo, y entre todos los acertantes, pues al agraciado le mandamos el libro de Con las botas puestas, que ahora os vamos a regalar a vosotros. Y la pregunta es una pregunta muy sencilla, que además no está en internet, porque hay gente que dice, la pregunta no la encuentro en internet, pero la pregunta es para que el que ha escuchado, lo ha dicho Daniel Azzopardi, embajador, hay un día al año que es la fiesta nacional de Malta. Está difícil. Que está difícil, ¿verdad? Pero que tenemos más de una, tenéis más de una, pero él ha dicho una fiesta, una fiesta que se hace un día del año. Yo me lo sé, me vas a dar el libro, ¿no? Te voy a dar el libro igual, pero hay una fiesta que es en honor precisamente a esa recuperación de Malta, que está fijada y que ha citado él en honor a María, creo que es María, ¿no? Dijiste, Santa María. Santa María. Pues ¿qué día es la fiesta de Santa María en Malta? Nos contestan a nuestro correo, todo en minúscula, con las botas puestas, @cadenalocal.tv, se lo repito, todo en minúscula y seguido, con las botas puestas, @cadenalocal.tv. Y entre todos los acertantes, pues les regalaremos el libro que ha dado origen a este programa. Don Daniel Azzopardi, embajador de Malta, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un honor, embajador, que estés con nosotros. Tu esfuerzo te lo agradecemos, porque sabemos que estás aprendiendo español a pasos agigantados.
Sí, gracias. Esto me ayuda a aprender español. Y yo tomo el guante que en cuanto estemos sin mascarilla, uno de los primeros viajes que quiero hacer es a Malta. Gracias. Gracias a vosotros. Y también a la cónsul, que no está en cámara, Francesca D'Amato, que le ha acompañado al embajador. Y don Francisco da Cova Cerviño, Compañero, dime. pues decirte que tenemos que hablar más de ese Instituto Español de Estudios Estratégicos, Claro que sí. de esa visión tan fantástica y que tenéis que repetir los dos en este programa. A lo mejor no será hablando de Malta, pero será hablando de otras También, ya que me das la ocasión, José Manuel, pues decirle a las personas que nos vean que el Instituto Español de Estudios Estratégicos tiene su página web, tiene sus redes sociales y ahí encuentran ustedes todos nuestros análisis, todos nuestros documentos y están, por supuesto, a la libre disposición de todo el que se interese por cosas como las que hemos visto hoy en esta jornada. Pues fenomenal. Pues hablando de la historia de Malta, hablando del Instituto Español de Estudios Estratégicos, hablando de todo, siempre les esperamos la semana que viene con las botas puestas.